Buenas noches, chicas. Buenas noches, buenas noches. La hora se ha pasado rapidísimo. Bueno, ya hasta hoy día es la última clase, por eso tan buenas noches, chicas. Ya para qué poner la expresión, ya es su última clase ya. Demora un poquito en entrar. Este, así. Buenas noches, chicas. Miren, va a ser la siguiente dinámica, ¿no? Vamos a hacer una pequeña clase, y luego voy a dar algunos resultados, aunque si no se les ha adelantado, ahora les voy a decir, para que puedan estar con la tranquilidad o intranquilidad en todo caso, ¿bien? ¿Qué me he olvidado? ¿Qué me he olvidado? ¿Qué me he olvidado? Ya estuvimos viendo video Ya, vamos a ver acá un video. A ver, vamos, chicas, a regresar a lo nuestro. ¿Ya? ¿Y qué es lo nuestro? ¿Ya? ¿Qué es lo nuestro? Vamos a nuestro país. ¿Ya? Vamos a ver, este es un libro de Matos Mar, el antropólogo peruano Matos Mar, que fue discípulo del arqueólogo, del médico y arqueólogo Julio César Tello. ¿Ya? Eh, Vamos a ver cómo es cómo es narrado este, esta crisis del Estado, este desborde popular, este proceso de migración que se da a las ciudades, a todas las ciudades de todo el país en los 80 y sobre todo que se da en ciudades como Lima, ¿no? Vamos a ver. Nuevo rostro del Perú en la década de 1980. José Matos Mar, antropólogo peruano nacido el 1 de noviembre de 1921 en Coracora, Ayacucho. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad de París, Escuela Práctica de Altos Estudios. Con más de 5 décadas de experiencia académica e investigación en antropología y ciencias sociales. Asesor y consultor a gobiernos, organismos internacionales y diversas instituciones, nacionales y extranjeras. El 6 de agosto de 2015, un día antes de su fallecimiento, recibió del gobierno peruano, en su lecho de enfermo, la Orden del Sol, distinción que otorga el Estado peruano a sus ciudadanos que han destacado en campos como las artes, letras, cultura, política y servicios extraordinarios a la nación. Publicó 42 libros, entre los cuales se encuentra el clásico Desborde Popular y Crisis del Estado.
En su libro, José Matos Mar nos plantea el desborde que modificó el rostro del Perú. Se trata de un proceso continuo que inició a mitad del siglo XX, en el que múltiples ciudadanos provenientes de distintas regiones deciden emigrar a la capital en busca de las oportunidades que lamentablemente en sus tierras no tienen. Con un sentimiento de frustración causado por el abandono del Estado, llegan a Lima solo con la esperanza de poder progresar en un Perú centralista. Esto ocasiona un gran cambio en la estructura social, política, económica y cultural del país. En esa relación de los años 60, lo que yo he visto, así de primera mano, ha sido la migración que hacían los serranos pues, hacia la capital a inundar el distrito de Comas. Las Comas de los 60 han empezado a llenar por lo que ahora es Independencia, qué sé yo, ¿no? Todos los cerros han comenzado a llenarlo, ¿no? Primero lo que está cerca de la carretera, y dejando siempre el camino para la carretera hasta 22 kilómetros más arriba, más al norte. Entonces, ese proceso de 10, 14, 15 años lo he visto crecer porque teníamos algunas amistades familiares, ¿no? Que se han ido fortaleciendo con el tiempo y he visto cada 4 o 5 años, he visitado el lugar, en algunas ocasiones me he quedado pues varios días. Entonces he visto los cambios sustantivos que han habido en todo, en la organización, en los servicios, en todo, ¿no? En carrera periodista, ya por los 20 años después, en los 80, las familias de la sierra que estaban habitando en Comas se han organizado y se han movilizado precisamente por sus derechos, entre comillas, ¿no? Derechos civiles, ¿no? Luz, agua, desagüe, carretera. Entonces yo he seguido muy al pie esas movilizaciones, eran miles de kilómetros de gente que se levantaba tempranito, 4 o 5 de la mañana, bloqueaba las pistas y se venía a pie desde el kilómetro 22, por ejemplo, en los paros nacionales, hasta el centro de la capital, y yo los acompañaba paso a paso desde esa hora, tomando fotos, por supuesto, ¿no? Esa experiencia que he tenido de los 80, las he visto, pues, también reflejadas en los 70, en los años 70, yo he vivido en uno de estos asentamientos humanos, un proyecto que es Envío El Salvador. Entonces, Envío El Salvador es otra situación un tanto diferente a lo que es Comas, porque Comas creció totalmente así como una culebra loca, ¿no? Por todos los cerros, los valles, qué sé yo, a lo de que Envío El Salvador creció de una manera planificada, organizada por el Estado, por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social. Entonces, con ellos nos hemos sido empadronados ya, y en un camión nos subieron a mí, a la familia, junto con un montón de gente, y nos arrojaron en el Arenal. En el Arenal llevábamos nuestras esteras, comprábamos nuestra banderita y 4 palos, y hicimos nuestra, entre comillas, casa. Y así comenzamos a vivir. Porque no había nada, no había luz, no había agua, no había desagüe, no había pistas. Y hacíamos que todo viviendo 4, 5 años, 6 años, ya ni me recuerdo cuánto. Y conocí a un montón de gente también de distintas experiencias, del norte, de Piura, de Ancas, de Huancayo, de Cusco, y todos ellos organizados dentro del mismo grupo, que yo era secretario general en distintas manzanas, y ahí puede más o menos probar, llamémosle así, la existencia de una sociedad organizada que estaba luchando por un mejor destino. Entonces eso me dio una visión bien panorámica del Perú, porque la gente venía de afuera. No te olvides que en el año 70, 71 hubo un terremoto, y ese terremoto mató pues, prácticamente a toda la población de Yungay y parte de Huaraz. Entonces todos los niños que sobrevivían a eso no tenían dónde Dios los vivir. Entonces se les ocurrió a alguien mandarlos a Lima, ¿eh? Y ahí se creó pues el proyecto de Vía El Salvador. El Salvador justamente porque los salvaba a los niños del abandono. Y junto con un huevo de gente que participamos de esa experiencia. ¿Cómo llegó la gente? Ya, la gente llegó en bandadas, oleadas, llamémosle. Todo eso lo he estado siguiendo yo, y cómo venían estas en bandadas. Primero por el norte, Comas, la llenaron totalmente, y después por el este un poco, aunque el este está un poco más cubierto de fábricas,
también por el sur, que fue donde te digo, en Pamplona y Villa El Salvador. Y Villa El Salvador fue la invasión de los 70, 71, 72, que se agravó o que se inició con el terremoto y fue organizado por el Estado. Y le dieron pues un sentido más social, más crítico a a las invasiones, ¿no? Había un tour ahí que se les ocurrió al principio, como habían invadido terrenos que eran destinados a empresa privada, entonces hubo un ministro del Interior militar que le metió palo, pues, bombas, que se llevó, lo metió preso al cura, y junto con un montón de gente también, ese ministro del Interior fue famoso porque se llamaba Artola, ¿no? Armando Artola, ¿verdad? Y desde ahí, imagínate, pues, en mi experiencia, siempre de las injusticias, qué sé yo, ¿no? Como la gente como era maltratada por la sociedad, no por una persona, sino por el conjunto de la sociedad, o sea, por las empresas, por la policía, por el Poder Judicial, por todo, y por los medios de comunicación también, pues desde ese experiencia también me dio otra visión de la vida. Llegó un momento en que dos cosas, no tenía que regresar a la universidad o concluir mis estudios, y yo recuerdo justamente que una cosa bien dramática, que para fundamentar mi pedido ¿cómo se llama? De beca, ¿no? Tenía que llenar unos formularios de la Universidad Católica, pues no, entonces fui al servicio social, llené los formularios, y me dijeron, pues, ¿dónde vives? Entonces le dije, El Salvador, ¿dónde queda eso? Y estuvieron un domingo en la tarde, a verme, a buscarme, compré una camioneta Land Rover 4x4, fue el equipo, y adentro habían como 5 personas, y toda la gente me pasó la voz, pues, ¿no? Me decían, oye, creo que la están buscando, pero es una camioneta de la Universidad Católica, tiene su logo. Entonces los vi yo, y entonces, hola, ¿cómo está? Y ellos, los servicios sociales, no podían creer de que primero había gente que vivía en esas condiciones. Y no segundo, que toda esa gente había un carajo que estaba estudiando en la universidad y que estaba pidiendo becas. Así que por lo tanto no se atrevieron ni a bajar siquiera por la ventanita nomás, pero bajen, entren aquí, no, dice, estamos apuradas, ¿no? Así que firmaron todas esas notas y a la semana siguiente me dieron la beca, pues total, ¿no? Así pude terminar yo el estudio de periodismo y ya intenté seguir pues, ciencias sociales, ¿no? En esos tiempos, bueno, en la universidad pues católica, ¿no? Pues ahí estudiaban junto conmigo un huevo de gente de todas las estratos sociales, ¿no? Había una chica chiquitita, una gringuita, bien bonita, que iba con minifalda, todo esto. Durante los 3, 4 años que hemos estado estudiando, ni hablábamos, ni conocíamos ni su casa, ni tampoco su forma de vida, ¿no? Ni siquiera su nombre. Entonces, eso me decía, aquí la vestimenta tenía lápiz, ¿no? En ese tiempo no había blines rotos. Los blines rotos los llevábamos nosotros. Hacíamos clases mañana y tarde, y en la mañana iban con un vestido y en la tarde iban con otro. Entonces, esa marcada diferenciación impidió que nosotros ya mismo le convivamos, coexistamos, ¿no? ¿Cómo se puede llamar esto? Patas, pestolleras. Entre comillas, se puede llamar de diferenciación clasista. Entonces, eso más o menos es la historia, pues, de lo que hemos estado viviendo. Habitamos el área sísmica más activa. El trabajo de Matos Mar es un trabajo, un poquito que el lipo que tengo, muy completo dentro de la antropología peruana, que explica este fenómeno de la migración hacia la capital, sobre todo, ¿no? Por eso que se tiene que entender que Lima de limeña ya no tiene mucho ya. Los limeños de los nacidos en Lima, ya de limeños no tienen mucho. Ya somos nosotros segunda, tercera generación de nuestros padres ya son de Cajamarca, de Junín, de la selva, ¿no? Casi toda la sangre. Lima no tiene nada de alejada de las demás regiones, ¿no? Vamos a volver a ver este video, es bueno, es muy bueno. Les recomiendo que
que vean el libro es bastante interesante, ¿ya? El libro es bastante interesante. Mm, José Matos Mar. Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1900. ya, ese es el libro. Vamos a ver solamente estos 10 a 12 minutos y ahí vamos a hablar un poco y será 10 minutos más luego y ya se acabamos la clase. Hoy ya terminamos antes, ¿ya? Hoy ya terminamos antes por si acaso. Bien, chicas. Hoy ya sí nos toca ver Quiero cerrar con Matos Mar, que es genial, genial este autor. 1980. PRL ojeó a la segunda. Un ratito, a ver, caramba. Un ratito. Matos Mar. Un ratito. No. Trader tiene el tamaño perfecto para cualquier momento. Te acompaña. Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Video. Sean bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a José Matos Mar y a su análisis del Perú de fines del siglo XX, específicamente en la década de los 80, cuando el crecimiento demográfico y las migraciones hacia Lima transformaron los valores y la estructura misma de la convivencia en el país. Vamos a explicar también cómo este proceso evidenció muchas de las ineficiencias del Estado que perduran hasta nuestros días. Pero antes de ello vamos a ir con una semblanza del autor. José Matos Mar fue antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nació en noviembre del año 1921 en Coracora, en el departamento de Ayacucho. Matos Mar fue uno de los más activos intelectuales e investigadores de las ciencias sociales en nuestro país. Primero estudió siendo uno de los primeros alumnos de la carrera de antropología en San Marcos y luego viajó para continuar su formación académica en París, en Francia. La gran influencia que dejaron sus maestros como el arqueólogo Julio César Tello, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre y Luis Eduardo Valcárcel se evidenció en sus posteriores trabajos donde relató los cambios que vive la sociedad peruana y limeña en toda su complejidad. Sus estudios estuvieron enfocados asimismo en la parte menos visible de la sociedad peruana, pero que empezaba a cobrar mayor protagonismo desde los años de 1950 en adelante. El año 1964 será fundamental para el Perú, pues nace en esa época el reconocido y actual Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, denominada el Instituto de Estudios Peruanos, o el IEP, que hasta la fecha, de forma ininterrumpida, ha editado, investigado y publicado diversos libros de importancia y alcance nacional sobre temas de agricultura, economía, sociología, estadística, historia y otras disciplinas, ¿no?, que se interrelacionan y que contribuyen a dar una mejor imagen más cercana a la realidad peruana. José Matos Mar fue precisamente el fundador y luego director del Instituto de Estudios Peruanos, junto con otros grandes pensadores e investigadores como María Rostorowski, célebre por sus ensayos y estudios sobre el Estado Inca y el Tahuantinsuyo, Alberto Escobar, lingüista que elaboró estudios precisamente sobre las variantes de dialectos en el Perú y sus jerarquías sociales, Aníbal Quijano también, el escritor indigenista José María Arguedas y otros más. En esta institución
unificó varias disciplinas y hasta el momento las unifica para tender un puente a la ciudadanía interesada en conocer más de los distintos problemas del país, de modo que también Matos Mar contribuyó decisivamente a esta labor de investigación en los años posteriores, desde el año 1964, año en el que se fundó esta institución. Matos Mar también fue asesor de la UNICEF en México para estrategias de la lucha contra la pobreza entre los años de 1995 y 1997. Eso conforma parte de su trayectoria. También fue consultor del Instituto Panamericano de Historia y Geografía en México hasta el año 2003. Entre los principales alumnos también que tuvo Matos Mar, y esto da cuenta de la influencia y sobre todo de la relevancia que ha cobrado en las letras peruanas, pues figuran la arqueóloga Ruth Shadi, Julio Kotler, de quien ya hemos revisado uno de sus libros en las primeras ediciones de este programa denominado Clases, Estado y Nación en el Perú, Hugo Neira, también que fue jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, y otros más. Todos ellos han sido sus alumnos y han aprendido también de sus enseñanzas, ¿no? Y que también han destacado en el ámbito de las letras y las humanidades, contribuyendo a distintos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo Caral con Ruth Shadi, y sobre todo a una comprensión más cercana a la realidad de nuestro país. En suma, Matos Mar ha sido el autor de decenas de publicaciones dedicadas a las migraciones, a la etnografía del Perú. Según el Ministerio de Cultura, son alrededor de 70 libros los que ha publicado desde que inició su producción académica de forma muy temprana, en los años 50. Algo que también marca mucho la impronta de José Matos Mar es su dedicación a los problemas históricos del país y sobre todo al cambio de valores y transformaciones sociales que han vivido los peruanos a lo largo de varias décadas. De este modo también no va a ser sino hasta el año 1984 cuando alcanza el reconocimiento nacional con la publicación de su libro más leído y más popular también, que se titula Desborde Popular y Crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. En realidad se trata de un estudio breve, pero de mucho contenido, y fue considerado el pionero por ser uno de los primeros en dedicarse al tratamiento y la dinámica de las barriadas, de las periferias, de los migrantes y cómo su incorporación a la capital, en Lima, cambió poco a poco el rostro de la sociedad, dejando en evidencia todos los malestares y los problemas que tenía desde antes el Estado peruano y que no supo amparar los reclamos de una masa en emergencia, ¿no? Una masa popular emergente, y que ahora pues ya está completamente instalada en el país, todavía con varios problemas esenciales, cabe mencionar, ¿no? Este es precisamente el libro que comentaremos en unos minutos y que su primera edición se agotó en apenas 5 meses, ¿no? Esto da cuenta también del éxito y el interés que suscitó en la ciudadanía ya hace más de 30 años. Las razones del éxito de este libro se las contaremos también a continuación. Matos Mar, ya con esta larga trayectoria formada y diversos estudios realizados, finalmente falleció en agosto del año 2015, pocos días después de que se le otorgara la Orden del Sol por el Ministerio de Cultura, por su contribución al análisis de la pluralidad social y su multiculturalidad. Por eso que es importante leerlo, porque nos muestra una imagen mucho más cercana del país, sobre todo en los años recientes, en la historia reciente del Perú. Bien, habiendo explorado ya la trayectoria de José Matos Mar, vamos a hablar de este libro icónico en las ciencias peruanas que se llama Desborde Popular y Crisis del Estado, ¿no? El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Publicado originalmente en 1984, se trata de un texto corto que no sobrepasa las 100 páginas en realidad, pero de un contenido y una explicación bastante clara, profunda también de la realidad peruana de apenas hace unas décadas. La investigación y la síntesis que hizo Matos Mar se centra principalmente en la transformación cultural que ha vivido el Perú y Lima, en específico a raíz de las migraciones que se originaron en la década de 1940 y 1950 en adelante, cuando la excesiva concentración de tierras, la explotación laboral y sobre todo las crisis económicas y una persistente necesidad de cambio obligó a miles de ciudadanos del interior del país a migrar hacia Lima, a migrar hacia la capital. A esto denomina el autor como nuevo rostro, ¿no? En el que la República Criolla, es decir, el statu quo, el régimen establecido, la clase dominante, no podrá hacer mucho para detener este avance arrollador en el que se organizarán casi en paralelo una forma de vida que actualmente se conoce como informal, ante la inactividad o la ineficiencia del Estado. Nos explica de una forma muy objetiva también y a la vez interpretativa del autor el origen de la informalidad y sobre todo las causas y las responsabilidades que también tuvo el Estado con respecto a ello, ¿no? Es un libro más que recomendable para quienes deseen saber mucho más de esta etapa en la historia del Perú reciente,
que explica de una forma muy clara muchas cosas sobre nuestra sociedad actual, donde una vez más se deja en claro que la falta de unidad o de un proyecto nacional siempre actúa en desmedro de las poblaciones vulnerables o de las clases emergentes, ¿no? De aquellos que tienen que sobrevivir el día a día para poder pues, continuar sus vidas en el país. Sin más preámbulos, vamos a mencionar las citas de este programa y sobre este importante libro. Con el crecimiento del Estado en el manejo de la economía se expandió también un sector privado que vive a expensas de las obras y gastos públicos, atento a las licitaciones sobre comercio, construcción de viviendas, carreteras y otros. La institución de las licitaciones, creada originalmente para impedir favoritismos, se ha convertido en el pretexto para sobornar, corromper y transgredir el orden. El deseo de lucrar a costa del Estado es tan fuerte que la competencia empresarial lleva a producir argollas y grupos de control que convierten el peculado y el soborno en formas corrientes de gestión. El autor nos anticipa en este fragmento que desde antes de las explosiones demográficas ya las autoridades corruptas y el ámbito privado había generado una especie de control paralelo aprovechándose del Estado y también deslegitimándose. Esto será importante para lo que viene, pues precisamente el fenómeno de las migraciones formará un estilo y una forma de conducirse paralela a la legal y a la burocrática. Estos problemas de funcionarios que faltan a su deber sigue vigente también y todavía no ha cambiado a casi más de 35 años de haberse publicado este libro. De hecho, los problemas de licitaciones, de arreglos en los concursos públicos perduran hasta nuestros días, como a casos como los Lavajato, incluso los cuellos blancos, en fin, ¿no? Siempre temas donde interviene una entidad estatal y es por eso que también se habla en otros libros de una corrupción institucionalizada que ha minado las mismas instituciones del Estado y por lo mismo las ha llevado al descrédito, a su propia deslegitimación. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Se han ido formando dos circuitos económicos, uno oficial, constituido por el universo registrado de personas que operan en el comercio, la producción, transporte y servicios al amparo de las leyes civiles, y otro contestatario y popular, en el que opera un universo de empresas y actividades no registradas que se mueven fuera de la legalidad o en sus fronteras, frecuentemente adaptando al nuevo medio las estrategias, normas y costumbres inmemoriales de la sociedad andina o desarrollando creativamente sus propias reglas de juego. Es fundamental reconocer que la estructura propia de poder que este ámbito genera da lugar a alteraciones sustantivas en el orden establecido. Los instrumentos de política económica del Estado solo operan dentro del circuito oficial. Sin embargo, el circuito alternativo representa una importante proporción de la real vida económica del país, lo que hace aún más evidentes las limitaciones en la acción del Estado y el permanente desborde del mismo. Esta cita es clave porque nos relata la consecuencia de un Estado ineficiente que no ha sabido actuar durante varias décadas y que no alcanza a cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Estos, al ser conscientes de este problema, hacen lo necesario para sobrevivir el día a día, en la cotidianidad. Esa gran masa que todavía nos acompaña actualmente y que componen los comercios ambulatorios, los tramitadores y todo aquello que está al margen del oficial o legal, como bien menciona el autor. Este es el origen de lo informal y tiene su base en los años 40 y 50 del siglo XX, cuando la concentración de tierras y las crisis económicas empujaron a muchas personas que vivían en provincias a trasladarse hacia la capital en busca de una mejor oportunidad y una mejora también laboral. Nos acerca también al contexto de la pandemia, donde muchas personas se ven obligadas a salir a las calles, incluso en desmedro del respeto pues, del toque de queda o incluso en horarios, digamos, laborables, para poder tener algo que llevar a sus familias, ¿no? Nos da una visión mucho más humana y más racional del accionar de este grupo de gente y de esta masa popular que empezaba a cobrar mayor notoriedad a mediados del siglo XX. Vamos ahora con la última cita del programa. En LATAM, los sabores del Perú nos inspiran a volar, con sus ingredientes y preparaciones únicas, celebrándolo a nuestra gente y las tradiciones, elevando los sabores de la costa, la sierra y la selva, y seguir llevando la gastronomía peruana a lo más alto, porque en cada viaje los sabores del Perú nos inspiran a volar. La chicha, cumbia peruana o guaracha andina, es el más importante
a ser el segundo ritmo musical popular después de la salsa desde su nacimiento en 1968. Es una fusión musical de la cumbia colombiana, la guaracha cubana y el huayno serrano, tropicalizando la música andina y ejecutándola con instrumental eléctrico, guitarra, batería y órgano. Es una creación urbana y actual de los barrios populosos y de las barriadas. Surge del patrimonio traído por el migrante andino, pero se arraiga en el residente ya antiguo y en las segundas y terceras generaciones urbanas. Es un ritmo de juventudes que homogeneiza su estilo a nivel nacional y supera los regionalismos tradicionales del arte peruano. Para concluir, Matos Mar nos explica aquí en esta última cita cómo la continua integración y alojamiento de la vida rural en la urbe, en la urbanidad, en la ciudad, ha transformado también y originado nuevas expresiones populares, incluso hasta llegar al punto de las expresiones musicales. Una de ellas es la chicha, ¿no? El antropólogo luego nos aconseja en las líneas siguientes que no se debe menospreciar esta forma musical, pues es una especie de sincretismo, es decir, una especie de combinación que le da un carácter propio a este nuevo género, y que también es algo pues común en las culturas que se adaptan a su entorno formando a su vez otras identidades, nuevas expresiones. Es algo que se ha ido transformando y que a la vez ha cambiado el rostro y la identidad de Lima, ¿no? Algo que también debemos tener en cuenta a través de las últimas citas que les he mencionado en este programa es que la informalidad persiste en el Perú y es por ello que el problema de la informalidad persiste hasta nuestros días y se requiere buscar una solución urgente de ello, no para eliminar la informalidad, sino más bien para integrarlas y sobre todo también que no haya un sistema paralelo en el cual pues se incurren riesgos de delitos o como mencionaban también al inicio, sobornos, peculados, en los que también se... Ya, muy bien, hasta acá. A ver, vamos a dejar de compartir. Ujú. Bueno, sí, buenas noches, chicas. Estamos viendo un poco lo que era Desborde Popular de Matos Mar. Prendan sus cámaras, por favor. Para informarles acá 3 minutos. ¿Ya? Prendemos nuestras camaritas. ¿Ya? Prendemos nuestras camaritas, chicas. ¿Ya? Bueno, aprovechando de que esta conexión, estas clases virtuales y caballeros, también disculpen a los caballeros que no los he saludado, nos permite mantenernos de cierta forma, facilitarnos la vida, evitarnos la congestión. Los que estamos en Lima, vivimos en Lima, la congestión que existe ahorita actualmente con todas las obras que hay, pues, ¿no? El metro, por ejemplo, ¿no? El metro, que va a ayudar bastante, pero que a la vez también nos produce tanto ¿cómo se llama? Tantos dolores de cabeza, ¿no? Pero ya me imagino que debe llegar eh, para el próximo marzo, me imagino que debe estar funcionando mayor cantidad de estaciones, ¿no? Y la congestión en Lima es terrible, pues, ¿no? La congestión vehicular de Lima es terrible. De irte de un lugar a otro lugar te demoras 2 horas y media, 2 horas y media. Es horrible, es horrible. Al día 5 horas de viaje, de 4 a 5 horas de viaje uno pierde acá en Lima, capital. Y el costo de vida, pues los que vivimos acá en Lima sabemos que es bastante caro, ¿no? Acá es bastante caro el costo de vida, pues. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, son ventajas y desventajas de vivir en Lima. Bien, chicas y caballeros, todos aquellos que han estado presentando trabajos, ya se les ha pasado sus notas, ya los registros han sido entregados. Yo soy el último profesor en entregar registros producto de que me encontraba esperando trabajos de investigación. Enseño investigación a noveno y décimo ciclo y con ellos se demoró un poco más. Ellos se han demorado un poco en entregar sus trabajos y por esta premura de los registros he demorado más tiempo y también de entregar los registros de ustedes. Todas y todos están aprobados en el curso, siempre y cuando hayan estado enviando sus trabajos y han estado conectados. Sobre todo los trabajos están aprobados en el curso. De esa parte descuiden, no hay ningún problema, ¿ya?
Las notas regulares están entre mínimo 16, por ahora uno que otro 14, ¿no? Pero la gran mayoría están con 16 de nota para que puedan elevar sus promedios. La gran mayoría, digo, hay algunos que tienen más, mayor nota, ¿no? Así que estén con esa tranquilidad, ¿ya? Tengan esa tranquilidad para que puedan renovar su matrícula y sobre todo para que puedan continuar con sus estudios. No sé cómo les habrán dicho, ese próximo ciclo van a ser presencial algún día, no sé, no tengo esa información, no sé si la manejarán ustedes, todavía no creo, me imagino que ya les comunicarán a todos, ¿ya? Cómo será el próximo ciclo, y- pero ya recuerden que ya todas las instituciones se encuentran en un trabajo de semipresencialidad o presencialidad. Bien, así se encuentran todas las instituciones ya, en todo el país ya. Este es algo nacional ya. Pero ojalá, yo me imagino que cada institución va a seguir tratando de mantener lo posible la virtualidad, ¿ya? Me imagino que sí, porque la gran mayoría no son de Lima metropolitana y ¿cómo se llama Me imagino que van a continuar así con la semipresencialidad o con la virtualidad, ¿no? Van a continuar con la virtualidad. Bien, chicas, ya nos enteraremos, conoceremos más del tema, ya. Más adelante, ya sabremos. El, Conmigo no creo que les den cursos hasta ciclos más adelante, ya, hasta ciclos más adelante. Me hubiese gustado hacer más cosas, pero hay temas que me gusta manejar más presencialmente que virtual. Pero ni modo, pues es lo que nos ha tocado hacer. Eh, ya los dejo, que se vayan, como le digo, con esa tranquilidad y, y ya no se estén preocupando en este curso. Y creo que con la gran mayoría de cursos, como son formación general, no van a tener mucho problema ya. Son cursos de formación general. No existe el mayor problema sobre ello. No existe el mayor problema sobre ello. Ahora espero de que todos continúen el tercer ciclo. Primer y segundo ciclo en todas las carreras. Primer y segundo semestre, así sea posgrado. Ahí se ve quiénes avanzan, quiénes se quedan. Siempre es así, ¿ah? Ese es un clásico, ¿ah? Ese es un clásico. Toda la vida es así, con los de primer y segundo ciclo. Primero son 100, luego en segundo son 80, en tercero son 60, y de tercero para adelante ya se queda ahí el grupo. A partir de tercero hacia adelante. Pero en primer y segundo sí, porque van explorando, viendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Explorando, viendo qué pasa. Bien, chicas, hasta acá quedamos el día de hoy. Yo voy a seguir, las que sean se quedan conectadas, las que no se pueden retirar. Voy a proyectar un video de todas maneras para que quede acá vamos a continuar con Matos Mar y Desborde Popular, que es un libro clásico de la antropología peruana de finales del siglo XX y para también el siglo XXI, y que tiene que ver con nuestro curso. Bien, un enorme abrazo, cuídense bastante. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bien, Profesor. gracias chicos, gracias chicos. Gracias, profesor, por tu enseñanza. Gracias a ti, yo. Gracias, profesor. Nos vemos pronto y espero que nos toque el tercer ciclo. Perdón, dar el tercer ciclo. Cuídate. Cuídense ustedes. Buenas noches, profesor. Hasta luego, maestro. Muchas Mm. gracias por su enseñanza. Gracias a ustedes, gracias por soportarme, gracias. Gracias, profesor Gracias, Luis. profesor. Gracias, chicos, gracias. Muchas gracias, cuídense bastante, a seguir avanzando, a seguir avanzando. Adiós, maestro. Ya se acabó la clase. Sí, ya se pueden retirar, las que sean se quedan, las que no se retiran, ¿ya? Yo dejar proyectado. Gracias, profesor. Me retiro. Bendiciones. Bendiciones, cuídense, Adiós. chicos, cuídense. Buenas noches, maestro. Muchas gracias por sus enseñanzas. Cuídese Gracias. mucho, maestro. Hasta luego. Cuídense. Gracias, profesor. Cuídense. Dios le bendiga. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Hola.
Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, ustedes chicas, hasta luego. Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Video. Sean bienvenidos a una nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a José Matos Mar y a su análisis del Perú de fines del siglo XX, específicamente en la década de los 80, cuando el crecimiento demográfico y las migraciones hacia Lima transformaron los valores y la estructura misma de la convivencia en el país. Vamos a explicar también cómo este proceso evidenció muchas de las ineficiencias del Estado que perduran hasta nuestros días. Pero antes de ello vamos a ir con una semblanza del autor. José Matos Mar fue antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nació en noviembre del año 1921 en Coracora, en el departamento de Ayacucho. Matos Mar fue uno de los más activos intelectuales e investigadores de las ciencias sociales en nuestro país. Primero estudió siendo uno de los primeros alumnos de la carrera de antropología en San Marcos y luego viajó para continuar su formación académica en París, en Francia. La gran influencia que dejaron sus maestros como el arqueólogo Julio César Tello, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre y Luis Eduardo Valcárcel se evidenció en sus posteriores trabajos, donde relató los cambios que vive la sociedad peruana y limeña en toda su complejidad. Sus estudios estuvieron enfocados asimismo en la parte menos visible de la sociedad peruana, pero que empezaba a cobrar mayor protagonismo desde los años de 1950 en adelante. El año 1964 será fundamental para el Perú, pues nace en esa época el reconocido y actual Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, denominada el Instituto de Estudios Peruanos, o el IEP, que hasta la fecha, de forma ininterrumpida, ha editado, investigado y publicado diversos libros de importancia y alcance nacional sobre temas de agricultura, economía, sociología, estadística, historia y otras disciplinas, ¿no?, que se interrelacionan y que contribuyen a dar una mejor imagen más cercana a la realidad peruana. José Matos Mar fue precisamente el fundador y luego director del Instituto de Estudios Peruanos, junto con otros grandes pensadores e investigadores como María Rostorowski, célebre por sus ensayos y estudios sobre el Estado Inca y el Tahuantinsuyo, Alberto Escobar, lingüista que elaboró estudios precisamente sobre las variantes de dialectos en el Perú y sus jerarquías sociales, Aníbal Quijano también, el escritor indigenista José María Arguedas y otros más. En esa institución unificó varias disciplinas y hasta el momento las unifica para tender un puente a la ciudadanía interesada en conocer más de los distintos problemas del país, de modo que también Matos Mar contribuyó decisivamente a esta labor de investigación en los años posteriores, desde el año 1964, año en el que se fundó esta institución. Matos Mar también fue asesor de la UNICEF en México para estrategias de la lucha contra la pobreza entre los años de 1995 y 1997. Esto conforma parte de su trayectoria. También fue consultor del Instituto Panamericano de Historia y Geografía en México hasta el año 2003. Entre los principales alumnos también que tuvo Matos Mar, y esto da cuenta de la influencia y sobre todo de la relevancia que ha cobrado en las letras peruanas, pues figuran la arqueóloga Ruth Shadi, Julio Kotler, de quien ya hemos revisado uno de sus libros en las primeras ediciones de este programa denominado Clases, Estado y Nación en el Perú, Hugo Neira también, que fue jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, y otros más. Todos ellos han sido sus alumnos y han aprendido también de sus enseñanzas, ¿no?, y que también han destacado en el ámbito de las letras y las humanidades, contribuyendo a distintos descubrimientos arqueológicos, por ejemplo Caral con Ruth Shadi, y sobre todo a una comprensión más cercana a la realidad de nuestro país. En suma, Matos Mar ha sido el autor de decenas de publicaciones dedicadas a las migraciones, a la etnografía del Perú. Según el Ministerio de Cultura, son alrededor de 70 libros los que ha publicado desde que inició su producción académica de forma muy temprana, en los años 50. Algo que también marca mucho la impronta de José Matos Mar es su dedicación a los problemas históricos del país y sobre todo al cambio de valores y transformaciones sociales que han vivido los peruanos a lo largo de varias décadas. De este modo también no va a ser sino hasta el año 1984 cuando alcanza el reconocimiento nacional con la publicación de su libro más leído y más popular también, que se titula Desborde Popular y Crisis del Estado, el nuevo rostro del Perú en la década de 1980. En realidad se trata de un estudio breve, pero de mucho contenido, y fue considerado el pionero por ser uno de los primeros en dedicarse al tratamiento y la dinámica de las barriadas, de las periferias, de los migrantes y cómo su incorporación a la capital, en Lima,
Cambió poco a poco el rostro de la sociedad, dejando en evidencia todos los malestares y los problemas que tenía desde antes el Estado peruano y que no supo amparar los reclamos de una masa en emergencia, ¿no? Una masa popular emergente, y que ahora pues ya está completamente instalada en el país, todavía con varios problemas esenciales, cabe mencionar, ¿no? Este es precisamente el libro que comentaremos en unos minutos, y que su primera edición se agotó en apenas 5 meses, ¿no? Esto da cuenta también del éxito y el interés que suscitó en la ciudadanía ya hace más de 30 años. Las razones del éxito de este libro se las contaremos también a continuación. Matos Mar, ya con esta larga trayectoria formada y diversos estudios realizados, finalmente falleció en agosto del año 2015, pocos días después de que se le otorgara la Orden del Sol por el Ministerio de Cultura, por su contribución al análisis de la pluralidad social y su multiculturalidad. Por eso que es importante leerlo, porque nos muestra una imagen mucho más cercana del país, sobre todo en los años recientes, en la historia reciente del Perú. Bien, habiendo explorado ya la trayectoria de José Matos Mar, vamos a hablar de este libro icónico en las ciencias peruanas que se llama Desborde Popular y Crisis del Estado, ¿no? El nuevo rostro del Perú en la década de 1980. Publicado originalmente en 1984, se trata de un texto corto que no sobrepasa las 100 páginas en realidad, pero de un contenido y una explicación bastante clara, profunda también de la realidad peruana de apenas hace unas décadas. La investigación y la síntesis que hizo Matos Mar se centra principalmente en la transformación cultural que ha vivido el Perú y Lima, en específico a raíz de las migraciones que se originaron en la década de 1940 y 1950 en adelante, cuando la excesiva concentración de tierras, la explotación laboral y sobre todo las crisis económicas y una persistente necesidad de cambio obligó a miles de ciudadanos del interior del país a migrar hacia Lima, a migrar hacia la capital. A esto denomina el autor como nuevo rostro, ¿no? En el que la República Criolla, es decir, el statu quo, el régimen establecido, la clase dominante, no podrá hacer mucho para detener este avance arrollador en el que se organizarán casi en paralelo una forma de vida que actualmente se conoce como informal, ante la inactividad o la ineficiencia del Estado. Nos explica de una forma muy objetiva también y a la vez interpretativa del autor el origen de la informalidad y sobre todo las causas y las responsabilidades que también tuvo el Estado con respecto a ello, ¿no? Es un libro más que recomendable para quienes deseen saber mucho más de esta etapa en la historia del Perú reciente, que explica de una forma muy clara muchas cosas sobre nuestra sociedad actual, donde una vez más se deja en claro que la falta de unidad o de un proyecto nacional siempre actúa en desmedro de las poblaciones vulnerables o de las clases emergentes, ¿no? de aquellos que tienen que sobrevivir el día a día para poder pues, continuar sus vidas en el país. Sin más preámbulos, vamos a mencionar las citas de este programa y sobre este importante libro. Con el crecimiento del Estado en el manejo de la economía se expandió también un sector privado que vive a expensas de las obras y gastos públicos, atento a las licitaciones sobre comercio, construcción de viviendas, carreteras y otros. La institución de las licitaciones, creada originalmente para impedir favoritismos, se ha convertido en el pretexto para sobornar, corromper y transgredir el orden. El deseo de lucrar a costa del Estado es tan fuerte que la competencia empresarial lleva a producir argollas y grupos de control que convierten el peculado y el soborno en formas corrientes de gestión. El autor nos anticipa en este fragmento que desde antes de las explosiones demográficas ya las autoridades corruptas y el ámbito privado había generado una especie de control paralelo aprovechándose del Estado y también deslegitimándose. Esto será importante para lo que viene, pues precisamente el fenómeno de las migraciones formará un estilo y una forma de conducirse paralela a la legal y a la burocrática. Estos problemas de funcionarios que faltan a su deber sigue vigente también y todavía no ha cambiado a casi más de 35 años de haberse publicado este libro. De hecho, los problemas de licitaciones, de arreglos en los concursos públicos perduran hasta nuestros días, como a casos como los Lavajato, incluso los cuellos blancos, en fin, ¿no? Siempre temas donde interviene una entidad estatal, y es por eso que también se habla en otros libros de una corrupción institucionalizada que ha minado las mismas instituciones del Estado y por lo mismo las ha llevado al descrédito, a su propia deslegitimación. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Se han ido formando dos circuitos económicos, uno oficial, constituido por el universo registrado de personas que operan en el comercio, la producción, transporte y servicios al amparo de las leyes civiles, y otro contestatario y popular,
en el que opera un universo de empresas y actividades no registradas que se mueven fuera de la legalidad o en sus fronteras, frecuentemente adaptando al nuevo medio las estrategias, normas y costumbres inmemoriales de la sociedad andina o desarrollando creativamente sus propias reglas de juego. Es fundamental reconocer que la estructura propia de poder que este ámbito genera da lugar a alteraciones sustantivas en el orden establecido. Los instrumentos de política económica del Estado solo operan dentro del circuito oficial. Sin embargo, el circuito alternativo representa una importante proporción de la real vida económica del país, lo que hace aún más evidentes las limitaciones en la acción del Estado y el permanente desborde del mismo. Esta cita es clave porque nos relata la consecuencia de un Estado ineficiente que no ha sabido actuar durante varias décadas y que no alcanza a cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Estos, al ser conscientes de este problema, hacen lo necesario para sobrevivir el día a día, en la cotidianidad. Esa gran masa que todavía nos acompaña actualmente y que componen los comercios ambulatorios, los tramitadores y todo aquello que está al margen del oficial o legal, como bien menciona el autor. Este es el origen de lo informal y tiene su base en los años 40 y 50 del siglo XX, cuando la concentración de tierras y las crisis económicas empujaron a muchas personas que vivían en provincias a trasladarse hacia la capital en busca de una mejor oportunidad y una mejora también laboral. Nos acerca también al contexto de la pandemia, donde muchas personas se ven obligadas a salir a las calles, incluso en desmedro del respeto pues, del toque de queda o incluso en horarios, digamos, laborables, para poder tener algo que llevar a sus familias, ¿no? Nos da una visión mucho más humana y más racional del accionar de este grupo de gente y de esta masa popular que empezaba a cobrar mayor notoriedad a mediados del siglo XX. Vamos ahora con la última cita del programa. La chicha, cumbia peruana o guaracha andina, es el más importante y ha llegado a ser el segundo ritmo musical popular, después de la salsa, desde su nacimiento en 1968. Es una fusión musical de la cumbia colombiana, la guaracha cubana y el huayno serrano, tropicalizando la música andina y ejecutándola con instrumental eléctrico, guitarra, batería y órgano. Es una creación urbana y actual de los barrios populosos y de las barriadas. Surge del patrimonio traído por el migrante andino, pero se arraiga en el residente ya antiguo y en las segundas y terceras generaciones urbanas. Es un ritmo de juventudes que homogeneiza su estilo a nivel nacional y supera los regionalismos tradicionales del arte peruano. Para concluir, Matos Mar nos explica aquí en esta última cita cómo la continua integración y alojamiento de la vida rural en la urbe, en la urbanidad, en la ciudad, ha transformado también y originado nuevas expresiones populares, incluso hasta llegar al punto de las expresiones musicales. Una de ellas es la chicha, ¿no? El antropólogo luego nos aconseja en las líneas siguientes que no se debe menospreciar esta forma musical, pues es una especie de sincretismo, es decir, una especie de combinación que le da un carácter propio a este nuevo género y que también es algo pues común en las culturas que se adaptan a su entorno formando a su vez otras identidades, nuevas expresiones. Es algo que se ha ido transformando y que a la vez ha cambiado el rostro y la identidad de Lima, ¿no? Algo que también debemos tener en cuenta a través de las últimas citas que les he mencionado en este programa es que la informalidad persiste en el Perú y es por ello que el problema de la informalidad persiste hasta nuestros días y se requiere buscar una solución urgente de ello, no para eliminar la informalidad, sino más bien para integrarlas y sobre todo también que no haya un sistema paralelo en el cual pues se incurren riesgos de delitos o, como mencionaban también al inicio, sobornos, peculados, en los que también se desacredita el accionar del Estado, ¿no? La misma imagen del Estado. Para ello es necesario que el Ejecutivo y los demás poderes del Estado pues contribuyan a una formalización progresiva, y es algo que se ha ido logrando a paso muy lento, ¿no? El 70% de la economía es algo que se menciona ya desde hace varios meses, desde el año 2020 también, se asienta, se tiene sus cimientos en la economía informal. Bien, a modo de conclusiones creo que podemos mencionar que la cultura, el comportamiento, la música, las invasiones, los conos, todos estos son conceptos que nos explica José Matos Mar y es información y datos estadísticos que también nos muestra en el libro. Actualmente el mismo Instituto de Estudios Peruanos ha publicado hace varios años en su página web una versión virtual en PDF, que ustedes la pueden revisar en su propia página web, del libro, ¿no? Desborde Popular y Crisis del Estado,
que es de acceso libre y abierto, donde pueden consultar además otros trabajos de esa gran serie denominada Perú Problema que editó el Instituto de Estudios Peruanos pocos años después de que se fundara en 1964. Podemos mencionar también que este estudio, el interés por esta clase de investigaciones y libros realmente nos ayuda a comprender la dinámica, cómo se vive en nuestras sociedades y sobre todo a librarnos de varios estereotipos y prejuicios para formarnos una mejor conciencia y una mejor ciudadanía. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Nos reencontramos ya en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.